يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي A'udhu billah minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Estamos hablando sobre Muhammad en la Biblia. Hemos llegado a explicar que la verdad es bastante importante. Después hemos llegado a ese punto. ¿Cuáles son los argumentos que los musulmanes podemos presentar o considerar como argumentos que el nombre del profeta del Islam está en la Biblia? Hemos nombrado uno por uno. Uno de ellos era la presencia judía en la ciudad de Medina, en Península Arábiga. Entonces, para eso hemos dicho, vamos a ver cronológicamente la historia de los judíos. De ello, vamos a adelantar a ver lo que pasó durante la historia del pueblo judío y para poder ubicar cada cosa en su lugar, para entender qué pasó durante la historia de los judíos y cómo ellos llegaron a esta zona en Medina. Bueno, y hemos llegado a que en el tiempo del Santísimo Profeta Jesús, los grupos más fuertes que después formaron la parte más importante, incluso yo diría hasta hoy en día, la parte más influyente entre el judaísmo han sido los rabinos, los sabios judíos. Y ellos en tiempo del profeta Jesús se llamaban fariseos. Estamos continuando sobre el tema, los fariseos. Como en las películas, usted va a ver lo que hemos visto en los episodios anteriores, lo van a pasar para que la persona se ubique. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Porque de repente una persona dice, ya, Señor, vamos, ¿dónde estamos? Y dice, no. ¿De qué hemos hablado ayer? ¿Zanahoria? No. ¿Coliflor? No. ¿Martes? No. ¿Miércoles? No. Entonces, ¿de qué hemos hablado? ¿Gastronomía persa? No. Estamos en la clase de Muhammad en la Biblia, hermano. Ahora ya me di cuenta. Recuerda. Bueno, ya continuamos con el tema de los fariseos. El profeta Jesús denuncia a los fariseos, mientras que los saduceos dejaron de existir después de la destrucción de Jerusalén, porque ellos eran como el vínculo entre los judíos y los romanos. Cuando se rompió ese vínculo, quiere decir, los romanos acabaron con Jerusalén en el año 70, ya. Quiere decir, prácticamente los saduceos no tenían función y se perdieron, porque el vínculo se perdió. Y del templo, quiere decir, destrucción del templo. Debido a su naturaleza altamente política, los fariseos, quienes estaban más preocupados con el estado religioso de Israel, continuaron existiendo mucho después de la destrucción de Jerusalén. De hecho, los fariseos estuvieron en contra de la rebelión que trajo la destrucción sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Porque otros grupos, que eran los Garoim, celosos, ¿cómo se llama? Ellos que provocaron todas esas guerras. Y después de eso, fueron los primeros en hacer las paces con los romanos. Llegaron a una ciudad que se llama Yuna. En la ciudad de Yuna formaron un nuevo Sanedrín y de ahí empezaron a continuar sus estudios. Los fariseos también fueron responsables por la complicación de la Mishnah, un importante documento con referencia a la continuación del judaísmo más allá de la destrucción de su lugar central de adoración en el templo.
Las escrituras griegas cristianas revelan que los fariseos ayudaban 2 veces a la semana, ayunaban 2 veces a la semana, entregaban escrupulosamente el diezmo. Eso puede ver las referencias en Mateo 9:14, Marcos 2:18, Lucas 5:33, 11:42, 18:11 y 12. Y no estaban de acuerdo con la creencia de los saduceos de que no hay ni resurrección, ni ángel, ni espíritu. En los Hechos 23:8, ayer también lo hemos pasado. Se enorgullecían de ser justos. Es decir, en la definición que tenían de la justicia, ellos eran las personas justas, es decir, las personas selectas por Dios. Nosotros somos los mejores. Tenían esa arrogancia. Por eso rechazaron a Jesús. Cuando Jesús vino a dar el anuncio de que el último profeta no es descendiente de Isaac, tal como ellos exigían a Dios. Entonces ellos se consideran la gente más justa y estaban orgullosos de eso. En realidad justos a sus propios ojos, y miraban despectivamente a la gente común corriente, a los gentiles. Ellos son en nuestro servicio, lo que hoy en día nosotros sufrimos. Hemos dicho, eso era carácter común entre ellos y Satán. Ana Jairomen, yo soy mejor que otros. Cuando tú preguntas por qué, con qué derecho, con qué autoridad están despoblando muchas, podemos decir, ciudades o muchos lugares, campamentos de Palestina, y construyendo nuevos, ¿cómo se llama? Campamentos, dicen, ¿no? Asentamientos. Asentamientos para los judíos. Ellos dicen, nosotros somos mejores y merecemos la gloria del Señor. ¿Recuerdan ese video de señora muy católica sionista que decía, nosotros seremos bendecidos por ustedes los judíos y la bendición de Dios será de ustedes? Incluso llegaron a decir, Chávez murió porque había, por ejemplo, hablado mal de Israel y eso le dio maldición y se convirtió como cáncer, dieron muchas conferencias. Incluso sus atentados que hacen en contra de los líderes populares de América Latina lo van a vincular con supuestas cosas que ellos escribieron. Bueno, entonces para impresionar a otros con su justicia, ensanchaban las cajitas que contenían escrituras y que llevaban puestas como resguardos y agrandaban los flecos de sus prendas de vestir. Mateo 23:5. Los fariseos amaban el dinero, Lucas 16:14, y deseaban prominencia y título lisonjeros, Mateo 23:6. Eran tan tendenciosos al aplicar la ley que la hacían gravosa para el pueblo, insistiendo en que se observase según sus conceptos y tradiciones, Mateo 23:4. Perdieron de vista por completo los asuntos importantes, es decir, como la ética, la justicia, la misericordia, la fidelidad, el amor a Dios, etc. Quiere decir, tenían una religión seca. Si hoy en día vamos a buscar, usted puede dar el ejemplo de los wahabitas, o de los evangelistas de hoy, o los ultraortodoxos de hoy, como Hasidis, todo esto. Mateo 23:23, Lucas 11, de 41 a 44. Por otra parte, se esforzaban en gran manera por hacer prosélitos, Mateo 23:15. Bueno, ya los fariseos lucharon en contra de Jesús, lo llevaron a una supuesta crucifixión según ellos. ¿Y qué pasó? Ellos consideraron que Jesús se ha desaparecido y entonces hicieron lo posible también para perseguir a los cristianos, quiere decir, mejor dicho, los seguidores de Jesús, que eran sus apóstoles, que ellos tenían la misión de ir a toda la zona donde vivían los judíos a dar el anuncio, la buena nueva de la venida del último profeta que es Muhammad. Lo interesante, cuando llegó el profeta Jesús y donde llegaron sus apóstoles, prepararon el terreno para la venida del profeta del Islam. Usted vea la historia. Donde los apóstoles de Jesús habían llegado, el Islam expandió más rápido. ¿Cómo así? Un ejemplo es ciudad de Medina. Profeta del Islam
Jan nació en ciudad de Meca, toda tribu de Quraysh y Bani Hashem estaban en ciudad de Meca. Él era de Meca, vivía en Meca, Meca es de Ismael. Todo bien claro. Pero incluso 2 tíos del profeta lo rechazaron y no lo aceptaron. Quiere decir, en Meca el terreno no estaba preparado. ¿Por qué? Primero, todo estaba en manos de los mushrek, que asociaban a Dios. En segundo lugar, el negocio de ellos era negocio de ídolos. Como ellos habían llenado Kaaba, Masjid al-Haram, con ídolos, entonces cada uno que iba como peregrinación, a hacer la peregrinación, entonces le vendían un ejemplo de ídolos más chiquitos que ahí tenía muy presente ahí. ¿Quieres llevar una copia? Cuando usted va a lugares turísticos, ¿qué hace? Compras una copia de maquetes de esta cosa. Ellos vendían esos maquetes de ídolos y de ahí un negocio muy abundante. Entonces no permitían que uno, aunque sea un profeta, venga a destruir todo su negocio. Pero los judíos que vivían en Medina y Yathreb en aquel entonces y a su alrededor, ellos tenían textos sagrados, lo que los árabes no lo guardaban. Los judíos respetaban mucho a sus textos y más aún a los anuncios. Los judíos siempre pretendían que están esperando el último profeta y decían que si él llegue le va a salvar a los judíos. Entonces la gente de Medina tenían esa perspectiva, esa mentalidad preparada, el terreno era preparado para recibir a ese profeta. Un ejemplo. Aquí, por ejemplo, nosotros los creyentes queremos que ya estamos en los tiempos que se llaman tiempos de fin del mundo. Por ejemplo, va a haber un arrebatamiento entre los creyentes, los incrédulos, resurrección de los creyentes, en Ajarozdamón, en fin del mundo, todo eso. Es como dentro de los libros. Pero gracias a Hollywood, que puso en el año 2012 como el año de fin del mundo, un montón de cosas, ¿cuántas películas hizo? Hoy en día incluso un budista, que ya no lo tiene tal como nosotros en sus libros, si haya visto esas películas ya tiene la cabeza preparada para aceptar a Imam Mahdi. Porque todo el mundo habla de que ya eso existe. Gracias a las películas de Hollywood que siempre hablan de una persona salvadora, que va a salvar un Superman, un tal, cuando vamos a tener problemas muy graves, el mundo está a punto de destrucción, sale un X-Man, no sé quién, viene a salvar el mundo. Entonces la gente tiene la cabeza bien metida, cuando vas a necesitar, vendrá esa ayuda. Quiere decir, los judíos hoy en día están haciendo lo mismo que hicieron en el tiempo del profeta Jesús, lo mismo que hicieron en el tiempo del profeta del Islam, y lo están haciendo lo mismo en tiempo del Imam Mahdi, inshallah. Preparando el terreno, no sabemos cuántos siglos puede pasar, pero ya. Ellos son parte de ese plan. Pero por su arrogancia, incluso cuando llegue Imam Mahdi y Santísimo Jesús juntos, lo van a rechazar de nuevo. Porque dicen, mira, ellos no vienen a glorificar el nombre de Israel, porque nosotros exigimos a Dios que envíe de vuelta la forma que ellos rezan. No sé si se han dado cuenta, cómo es una forma de insistir. Y en cuando, por ejemplo, llega a una fiesta, ellos tienen una palabra en hebrea que dicen, por ejemplo, la vuelta a Israel. Por ejemplo, el siguiente año en Israel, en Jerusalén, así lo llaman. Siguiente año en Jerusalén. Y eso es como para las fiestas. Quiere decir, exigimos a Dios que prepare todo el terreno. Eso lo dicen todos. Liberales, laicos, no sé, ortodoxos, ultraortodoxos. Es una palabra como santa para ellos. Volver a Jerusalén y lo esperan y lo exigen del Salvador que llegue. No es tan... Dice Jerusalén. Ahora, ¿por qué están haciendo todo lo posible, moviendo tierra y, no sé, el cielo y la tierra para trasladar capital de la Palestina ocupada de Tel Aviv a Jerusalén? ¿Por qué? Para, podemos decir, forzar a Dios en cumplimiento de las profecías. Entonces ahora vamos a estudiar un poco más sobre los judíos en la ciudad de Medina. Y después vamos a volver y estudiar dónde el cristianismo, lo que pasó al cristianismo durante la historia, lo que dice el Sagrado Corán, para entendernos bien cuál es la posición del Sagrado Corán sobre el cristianismo y de ahí
lo que pretende el Sagrado Corán sobre el cristianismo, sobre la misión del Santísimo Jesús, los seguidores de Jesús. Porque hemos dicho, el Sagrado Corán pretende que Santísimo Jesús y sus discípulos todos eran musulmán, creyente en el último profeta. Entonces, esto lo consideramos como parte del anuncio del Sagrado Corán. Que ya el Sagrado Corán dice, este profeta es el profeta anunciado en la Biblia. Después de estos argumentos, ya vamos al siguiente grupo de argumentos que hemos dicho, libros, fuentes de historia y narraciones islámicas, donde indican que esto va a pasar, quiere decir que dentro de los textos judíos cristianos existía la venida del profeta del Islam. Y después vamos a ver los judíos cristianos durante la historia que han abrazado el Islam, y al final entramos en la parte que es como el núcleo, como la parte más importante, que es los versos de la Biblia, versículos de la Biblia que claramente o indican o concretamente lo hablan. O hay indicaciones, que decir señales, indicaciones que se puede aplicar al profeta del Islam, o incluso hay nombramiento al profeta del Islam, que él lo nombra. Palabra Ahmad está en la Biblia, palabra Rasul está en la Biblia, palabra Abd está en la Biblia, Mustafa está en la Biblia, palabra Muhammad está en la Biblia. Es decir, prácticamente usted va a ver que casi todos los nombres del profeta del Islam se encuentran en la Biblia de hoy, y lo vamos a pasar después. Bueno, ya entramos en el tema respondiendo. Los judíos en la ciudad de Medina, ¿qué hacían? Nosotros vemos en la historia de la emigración de los judíos, cuando en el año 70, ya los romanos, que Tito, el rey romano, sitió a Jerusalén, atacó y destruyó el templo. Y los judíos hicieron un intento 62 años después, en el año 132. Hicieron un intento de volver a retomar Jerusalén y reconstruir Jerusalén. Pero esta vez fueron exterminados totalmente. En la destrucción del año 70, sí, algún grupo de judíos pudieron escapar. Pero en el año 132, ese intento de los judíos para volver a reconstruir el templo fue arrebatado, totalmente suprimido. Entonces prácticamente los judíos desaparecieron. Y entonces muchos grupos de los judíos que ya no tenían otro remedio fueron a buscar al último refugio de Dios, quiere decir, donde esperaban la venida del último profeta. ¿Y cómo lo llamaban? Muchas tribus, como hasta el tiempo del profeta vivían, Bani Nadir, Bani Quraideh, Bani Bahdul o Buhdul, Bani Qineqa, entre otros grupos de los judíos. Lo interesante, hoy en día, Al Saud de hoy, provienen de la tribu judía Bani Qineqa. Interesante, ¿no? Entonces, con razón, están aliados con Israel. El cuchillo no corta su mango, en persa se dice. El cuchillo no corta su mango. Al Saud nunca van a estar en contra de Israel. Shalom, aleluya. Bueno, entonces un grupo de los judíos llegaron a Arabia Saudita, en Hijaz, en Península Arábiga. En el camino de Sham, Siria, que es decir, de Palestina, estaban saliendo a Hijaz, Península Arábiga. Muchos de ellos murieron por la sed. Esos son relatos históricos. Destrucción del templo, ya. Y algunos otros pudieron pasar ese desierto, llegar. Vamos a ver. Vamos dentro de la historia. Destruyeron el templo, ya. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Jerusalén, un lugar hábito, bien poblado. Y usted va alrededor de Jerusalén, es un lugar, la verdad, tiene cosas muy lindas. No todo es desierto y no todo es como valles verdes, pero hay lugares muy, podemos decir, muy buenos para cultivos. Y vamos a ver algunas fotos de lo que ellos vivían. Entonces ahora quieren escapar, ¿sí? Ya donde buscan a salir. Vamos a ver la mapa. Sales de ese lugar, que es un lugar que
bien civilizado. Jerusalén es un lugar de la civilización, de la cultura, un lugar muy bueno. ¿A dónde vas a salir, querido hermano? Vamos a ver la mapa. Donde tenga algo de verde, ¿no? Yo diría, vamos a Alejandría, ¿no? Tiene muchas cosas. Entonces un grupo de judíos fueron a Alejandría. Etiopía, ¿qué tal? ¿Lo ve? Está bien. Yemen, es verde, ¿no? ¿Qué más? Persia, Anatolia, norte, vamos al norte. Está bien. Pero, volvemos a Babilonia, eso también es un lugar civilizado. Pero, ¿qué tiene usted dentro de Israel, no? Ese lugar, ¿qué tiene? ¿Qué puede tener? Mira, vamos a ver los judíos dónde fueron. Mira, ahí están los Quraysh, los judíos. ¿Dónde fueron? Vamos a ver. En Egipto, alrededor de Jerusalén, ¿listo? En Etiopía, algún grupo de judíos. Pero ¿qué tiene que ver Medina? ¿Medina qué es? Pelón de desierto. Ellos deberían tener algo que le está motivando tanto que a ellos saca de un lugar hábito, bueno, están escapando, que lo lleva a un desierto y aún más teniendo en cuenta que en aquel entonces la gente, tribus que vivían en Arabia, más aún alrededor de Meca y Medina, eran tribus salvajes. Enterraban vivas a sus propias hijas, no tenían piedad para nada. La prostitución, no sé, droga, que es el vino, todo, que decir, no existía vicio que los judíos, los árabes de Jahiliyat no lo practiquen. No existía. Como los wahabitas de hoy, como Arabia Saudí de hoy. El salvajismo así como expuesto, brotado. ¿Qué tiene Arabia? Vamos a ver. Vamos a entrar, a enfocar a ver qué tiene. Vamos. ¿Y dónde es esa ciudad? Ciudad de Medina. Vamos, mira, hermanos. No tiene nada. Mira, es un lugar inhábito. No hay razón ni argumentos para que los judíos hayan emigrado a esa ciudad. ¿Qué tiene esa ciudad? Solo hay una explicación, no más. Y eso es un argumento que lo puedes presentar a todos los judíos del mundo y a todos los cristianos del mundo. Explícame qué pasó. Los judíos, ¿por qué de repente aparecieron en Medina? ¿Por qué? ¿Qué buscaban en Medina? Poder no hay, dinero no hay, civilización no hay, cultura no hay, verde no hay, agua no hay. ¿Qué? No, es que prácticamente escaparon. Mira, hermano, no son locos. Si tú escapas, no vas a matar, suicidarte. Muchos en el camino, cuando llegaban a Medina, murieron de sed. Hoy en día, por ejemplo, en Siria, hay muchos emigrantes, refugiados de la guerra. En Siria van a escapar de Siria. ¿Cuántos van al norte de Arabia Saudita? Vamos, pregunta. No, van a Turquía, van a Líbano, van a otro. Hoy en día la gente que escapa de la guerra no va a Arabia. Por ahí el único que vas a encontrar es la muerte segura en el desierto. ¿Qué quieres? Bueno, pero en Medina hay algo. Sí, hay algo. Ellos conocen bien. Dentro de sus textos tiene ese anuncio. Saben que el último profeta saldrá de esa ciudad. Su nombre es Muhammad, anunciado en sus libros. Ya lo conocen bien, incluso mejor que sus propios hijos. Ya, van a buscar el último Salvador. Bueno, entonces repasando, vamos a ver que los judíos tenían dentro de sus textos sagrados que entre dos montañas, Eber y Ohod, va a haber la migración del último profeta de Dios. Eso justo ya se ubica alrededor de Medina. Entonces, cuando ellos llegaron a la montaña Ohod, se expandieron en la zona. Algunos fueron a un lugar que se llama Tima, está también en la Biblia. Después, con detalle. Algunos fueron a Fadak, algunos a Jaibar, y algunos otros, todo es alrededor de ciudad de Medina. Y algunos otros se ubicaron en Medina. Entonces, los que llegaron a Tima fueron a visitar a algunos otros hermanos en ciudad de Medina. En aquel entonces tenía nombre de Yathrib.
quedaron un tiempo en Yathreb, comerciaron y negociaron bastante porque tenían contactos en el norte, en Jerusalén, en un montón de lugares, y también en el sur. Quiere decir, se convirtió como el centro comercial entre Yemen, sur, Etiopía, y también a la zona civilizada en el norte, que eran Sham, Siria de hoy, norte, Anatolia, Turquía. Entonces, en ese tiempo llegó un rey, su nombre era Taba. Con su ejército llegó a ciudad de Yathreb, Medina, y quiso gobernar esa ciudad. Eso estamos hablando de los libros históricos nuestros. Los judíos de Medina dijeron a ese rey: Señor rey, no te podemos permitir gobernar esa ciudad de Medina. Entonces el rey le preguntó a ellos, a los judíos de Medina, ¿cuál es el problema? Parece que tenía algo de respeto hacia los judíos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo no puedo gobernar esa ciudad y ubicarme aquí? Dijeron, la única persona que puede venir a gobernar esa ciudad es el profeta del fin de los tiempos. Más que eso, no lo permitimos que gobierne esa ciudad. Entonces se dice que ese rey dejó dos tribus, Aus y Khazraj, que eran tribus de Yemen, de familia de ellos. ¿Para qué lo puso a Aus y Khazraj? Que si algún día realizaría esa profecía, esas dos tribus, Aus y Khazraj, apoyarían a ese profeta. Quiere decir, ubicó dos tribus esperando siglos antes la venida del profeta del Islam. ¿En dónde? En ciudad de Medina. ¿Por qué? Porque los judíos lo pidieron. Tú no puedes, pero si puedes dejar parte de tu ejército que espere el último profeta, adelante, no hay problema. Entonces ellos estaban años esperando la venida del profeta del Islam. Entonces nosotros vemos, justo en el tiempo que nosotros dentro de la historia del Islam vemos que el profeta del Islam está perseguido por sus propios familiares por Quraysh, por toda tribu de Meca. Incluso han hecho el atentado de matarlo, quieren atentarlo, matarlo, asesinarlo. Cuando le van a poner muchas sanciones económicas, están torturando a sus compañeros, que muchos son esclavos, pobres, mujeres, huérfanos. Justo en ese momento podemos decir, de una supuesta debilidad del Islam, de repente aparecen la gente de Medina, vienen, van a evaluar, o mejor dicho, indagar señales de las profecías y se dan cuenta que ese Señor es el último profeta de Dios. Ellos, la gente de Aus y Khazraj, ¿cuál es la diferencia de ellos con los judíos? Ellos, afectados por las propagandas judías, conocen todas las señales. Han recibido anuncios de la venida del profeta del Islam. Pero hay una diferencia entre los judíos de Medina y Aus y Khazraj. ¿Cuál es la diferencia? Aus y Khazraj no son fanáticos. No dicen que somos superior, somos arrogantes, somos lo mejor, somos el pueblo escogido. No, prácticamente son sinceros, conocen las señales y lo van a querer. Pero los judíos de Medina sí tienen un problema, que son arrogantes. Dicen, ese profeta con todas estas señales, si llega, si es de nosotros, gracias a Dios lo vamos a aceptar. Si no sea de nosotros, vamos a llamar proclamar una guerra en contra de Dios. Ya no queremos más a un Dios que no entiende a quién debes enviar. Ese Dios ya no lo queremos. Chao, vete Dios al cielo. Lo que hicieron después de medieval, ¿qué hicieron? A los sionistas, muchos de ellos son ateos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Si tú eres escogido por Dios, ¿cómo puedes ser ateo? Ese Dios es tonto, no queremos a la Dios, ¿verdad? Bueno, entonces Aus y Khazraj, cuando reconocieron las señales, aceptaron a ese profeta. Pactaron con él y lo invitaron a la ciudad de Medina. El profeta llegó a la ciudad de Medina sin guerra, sin nada. Todo el mundo aceptó al profeta de Islam, excepto dos grupos. Primero, los judíos de Medina. ¿Por qué? Porque él no era de los descendientes de Isaac, era ismaelita.
Y el segundo grupo eran hipócritas. Las personas que con la venida del profeta del Islam y su gobierno en ciudad de Medina perdieron sus intereses. Como Abdullah ibn Ubay, etc. Bueno, vamos a continuar. El Sagrado Corán habla de cómo los fariseos y los judíos rechazaron al profeta del Islam y también al profeta Jesús. Eso se aplica, pero más que todo al profeta del Islam. Mira, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suratul Baqara, capítulo 2 del Sagrado Corán, alaya 89. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Y siempre que cuando les vino una nueva revelación de Dios que confirmaba la verdad de lo que ya tenían, como en caso del profeta del Islam, como en caso del Santísimo Jesús, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Ellos pretendían su salvación con la venida del profeta en contra de los incrédulos. Yastaftihun quiere decir buscaban apertura con la venida de ese profeta. ¿En contra de quiénes? En contra de los incrédulos. Por ejemplo, los fariseos en contra de los romanos, que eran incrédulos. Los judíos de Medina en contra de los incrédulos, que eran los mushrik, Aus y Khazraj, otros. Por ejemplo, en ciudad de Medina, cuando pasaba algún problema, quitaban algún derecho de algún judío, ese judío decía, mira, en cuando llegue ese último profeta que trae la justicia, va a vengar de ustedes. Ellos siempre lo repetían. De tal modo que se convirtió esto como una creencia indudable de todo el mundo que vivía en Medina. Todo el mundo decía, este profeta va a pasar, este profeta va a venir. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. En cuando les llegó a ellos lo que conocían bien, kafaru bih, lo rechazaron, lo ocultaron. Ya no queremos. Este Jesús ya no lo queremos. Ese profeta Muhammad no lo queremos. Entonces, ¿Dios qué dice? فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. La maldición de Dios caerá en contra de los incrédulos. Entonces usted va a ver el castigo de Dios llega a los judíos después de haber rechazado al profeta Jesús. ¿Qué viene? ¿Qué pasa? Dios va a enviar un ejército de los romanos, la van a destruir el templo. A veces Dios aplica su voluntad a través de los incrédulos. Una vez la naturaleza es como encargado de parte de Dios, una vez un ejército de otros incrédulos aplican la voluntad de Dios. No sabemos, pero Dios vengará de los que son kafir, que ocultan la verdad. No son tan valientes para reconocer la verdad. Vamos a la siguiente alaya del Sagrado Corán, que continúa. Eso era 89, ahora ya estamos en 90. Siguiente alaya, que es Suratul Baqara, capítulo 2, alaya 90. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Malvendieron a sí mismo por lo que han hecho como kufr, yakfuru, que se rechaza, por lo que rechazaron de la revelación de Dios. Baghyan, por su mala voluntad o por mala decisión, por esa esencia pecadora que tenían, por ser opresor que tenían. ¿Por qué? أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ¿Por qué ellos rechazaron? Porque Dios eligió a quien quiso de entre sus siervos. Quiere decir, para Dios todo el mundo son siervos de Dios y Él elige على من يشاء من عباده, a quien quiere. Tú no puedes imponer tu voluntad a Dios. Dios es Señor. Tú eres siervo de Dios. ¿Qué pasó con los judíos? فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ. Volvieron
en una ira de Dios después de otra ira de Dios. Los intérpretes del Sagrado Corán dicen, mira, ¿cuál es la primera ira de Dios, primera maldición de Dios y cuál es la segunda maldición de Dios? Primera maldición de Dios cuando ellos rechazaron al profeta Jesús. Eso era primera qadab, primera ira de Dios. Y la segunda ira y maldición de Dios es cuando otra vez los judíos de Medina vienen a rechazar al profeta del Islam. Faba'u, volvieron beqadaben, a una ira de Dios, entraron en una ira de Dios después de otra ira, que era del tiempo de Jesús. Y dice, no, eso no se acaba aquí, que la maldición que recibieron es en esta fecha. Y ahora, cuando rechazan al profeta del Islam, en más allá, وَلِلْ كَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. En más allá hemos preparado un castigo más doloroso para los incrédulos. Siguiente aleya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. Cuando les dice, creed en lo que Dios ha revelado al profeta del Islam, dicen, قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. Solo nosotros creemos en lo que Dios ha enviado a nosotros. Si Dios ha enviado a otro, no, eso rechazamos. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Todo lo que sea más allá de lo que han recibido, lo rechaza. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. Aunque eso es la verdad que confirma y afirma lo que ellos tienen. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dios está ahora reprochando y llevando a un cuestionamiento fuerte a los judíos. ¿Sabe qué dice Dios? Los judíos dicen, mira, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, los mejores. Entonces Dios les pregunta, si ustedes son los mejores, ¿por qué han marcado sus historias con asesinato de los profetas? Si están con la verdad, ¿por qué han matado a los profetas de Dios? Quiere decir, Dios está reprochando a los sacerdotes que han desviado al pueblo judío y está diciendo, si estaban con la verdad, no saldrían en contra de los profetas. No matarían a los profetas de Dios. Profeta Zacarías, lo mataron. Hay narraciones islámicas que dice, el profeta Zacarías escapó de ellos, de estos judíos, y cuando ya escapó, encontró un árbol que estaba hueco. Se metió dentro del árbol. Entonces Satán apareció como un ser humano, les indicó a los judíos, a los fariseos, ahí está metido. Con una sierra le descuartizaron a profeta Zacarías, tutor del profeta Jesús, de Santa Virgen María. Sí, señores. Y también no hay que olvidar conspiración de los judíos en martirio del profeta Juan Bautista. Entonces Dios le pregunta, los judíos ya somos escogidos de Dios, lo mejor. Entonces tú siempre puedes preguntar, si son el pueblo escogido de Dios, ¿cuál es el problema que ustedes tienen con los profetas? Porque durante la historia, su historia es testigo que ustedes han asesinado a los profetas. Y la Biblia que tienen insulta y calumnia a los profetas. Eso es lo que ellos no tienen respuesta. Si usted estás a favor de Dios, al lado de Dios, deberías defender a los profetas. ¿Por qué la Biblia que tiene está insultando a los profetas? Mira, una vez usted mata a una persona, asesina a una persona a su cuerpo. Una vez asesinas a una persona indignando a esa persona, difamando a esa persona. No es solamente cuando Dios dice, ¿por qué han matado a los profetas? Es como asesinaron así como el cuerpo. No, ¿por qué asesinaron nombre de los profetas? Mancharon nombre de los profetas en la Biblia. ¿Por qué? Dios está reprochando esto también. Siguiente alida del Sagrado Corán. Es alida. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. No, ustedes no son los escogidos. Es que como cualquier otro pueblo, Dios les ha dado profeta y les ha dado pruebas de la fe. ¿Por qué han elegido al becerro si son los escogidos?
¿Por qué después que Moisés llegó con tantos milagros claros? Mira, interesante. Cuando Moisés quiso pasar al pueblo judío del río, del mar, entonces ya abrió un paso. Vamos, corren. Y Faraón está persiguiendo a ellos. ¿Sabe? Las narraciones islámicas dicen, los judíos dijeron, no vamos a entrar. ¿Qué pasa? Faraón está persiguiéndoles. Dios ha hecho un milagro, abrió el mar, corren, vamos. Dijeron, no, es que nosotros somos 12 tribus y tú has abierto un camino. Se van a mezclar nuestros bienes con otras tribus, todo. Somos 12 tribus. Si quiere que pasemos 12, necesitamos 12 caminos. Listo, Moisés dijo, Dios, 12 caminos. Ya no hay tiempo, Dios, 12 caminos. Ya abrió 12 caminos, vamos, corren, ya vamos, Faraón está persiguiendo. Dijeron, es que, bueno, ya 12 caminos con paredes de agua, así, adentro. Ya vamos, corren, vamos. No, es que hay un problema. ¿Qué? Aún no está seco. Dios seca el suelo para que ellos puedan andar. Porque dicen, eso nos molesta, entramos. Mira, es como suelo del mar, ¿no? Fangos, cosas así. No, que lo seque. Dios lo secó. Listo. Vamos, corren, Faraón nos persigue. Ya. Es que nosotros tenemos familiares en otra tribu. En el camino que estamos pasando, puede ser que surge algo y necesitamos hablar con ellos. Entonces ponga ventanas en esas paredes de agua para que podamos comunicarnos. Entonces, bueno, Dios, ventanas. Se puso mucha ventana. Listo, vamos, corre. Y ya vamos. Entonces pasaron, salieron de agua. Faraón entró con su ejército. Agua cayó sobre agua. Mató a Faraón. En el último momento, el Sagrado Corán dice, Faraón dijo, Amantul an, ahora ya me creo en Dios. Arcángel Gabriel le puso así como un pedazo de, como es fango, no sé, le puso en su boca. Cállate, ya, ahora ya no es aceptable la fe. Le mató. Bueno, imagínate, ponte en lugar del profeta Moisés. La verdad yo diría el profeta más oprimido. Salen todos juntos ya. Alhamdulillah, gracias a Dios, ya Dios nos ha salvado. Llegaron a un pueblo. Quiere decir, estamos dentro de la civilización del egipcio, salimos a otro que se llama sumerianos. Que es otra tradición, es como otra civilización que ellos tienen a dioses, como, becerros. Busca la tradición sumeriana, no sé, sumérica, como lo llaman. En persa nosotros lo llamamos sumeri. Entonces, ellos tienen becerro como Dios. El Sagrado Corán dijeron, Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Oh Moisés, pónganos un ídolo así lindo como ellos tienen para nosotros. Mira, Moisés les salvó a ellos para que lleguen a adorar a Dios único. Ahora, recién salido del mar, dice, no, es que Moisés, necesitamos que ponga a un Dios como el becerro que ellos tienen. Moisés no hace caso, les va a aconsejar todo, pero cuando Moisés sube a la montaña, enseguida van a hacerlo. Y aún más, está recibiendo la comida. Moisés está muriendo de hambre, no hemos podido tener pan, y pan sin levadura, todo esto, tenemos problemas. Dios envía a ellos codorniz kebab, de codorniz, así bien cocido, así como en horno, codorniz, que tiene una calidad así. Y como bebida, una bebida de miel, pero del cielo. La comida perfecta. Entonces, Moisés, ¿qué? Pida a tu Dios que nos envíe lentejas, ajo, cebolla. Queremos preparar una comida así casera. Eso de codorniz, cocido así bien de horno, no, que Dios envía del cielo y podemos decir el jugo que Dios lo hace de miel puro, no lo queremos. Nosotros queremos ajo, lentejas, cebolla, esas cosas. Dice Dios, ellos quieren esas cosas. Dice, váyanse a la ciudad y cómpranlo ahí. Y eso ya no es el cargo de Dios. Así son. Cuando muere una persona entre los hijos de Israel y
Ellos dicen, están peleando, matándose uno a otro. Viene donde el profeta, dice, el profeta era Moisés, ¿qué vamos a hacer? Ya han asesinado uno y ya está muerto, no sabemos quién es asesino, ya está poniendo muchos conflictos entre las tribus. Bueno, que maten una vaca, traen su rabo, con el rabo de esa vaca tocan a ese cadáver, se va a despertar, dice, fulano me ha matado, listo. Entonces dijeron, que sea un toro o sea una vaca. Que sea un toro. ¿Cuántos años? Por ejemplo, un año. Bueno. ¿De qué color? Amarillo. ¿Amarillo claro o amarillo oscuro? Amarillo claro. Y ahí preguntan. Están a punto de no obedecer a Dios. Al final lo van a encontrar en casa de un muchacho que está atendiendo mucho a su madre y Dios así está bendiciendo a ese muchacho. Entonces tienen que comprarlo con un precio muy alto, lo traen, lo sacrifican, ya el joven asesinado se resucita, dice fulano es mi asesino, muere. O no sé qué pasa. Bueno, durante la historia de los hijos de Israel, nosotros vemos que ellos siempre presentaban pretexto para desobedecer a Dios. En persa hay un refrán que dice, Bahane Bani Israelí, pretextos israelitas. Quiere decir, cuando una persona no quiere hacer cosas, dice, mira, estás dándonos pretextos israelitas, ojo. Es como una persona que busca cualquier pretexto para no hacer una cosa debido a este ejemplo del Sagrado Corán. Entonces el Sagrado Corán dice, mira, ustedes no son tan escogidos, ojo. ¿Cuándo salieron, pusieron el becerro? ¿Y cuál es el mérito? Y ustedes han sido los opresores, los malvados, después de haber adorado al becerro. Siguiente a la ley del Sagrado Corán. Recuerda a los judíos. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. Dios quiere pactar con los hijos de Israel. Ellos no obedecen a Dios. ¿Qué hace Dios? Escucha eso. Dios va a arrancar una montaña que se llama Tur. Lo levanta y lo saca y lo pone a la cabeza de los hijos de Israel. O van a querer o les voy a matar. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. Dios levantó esa montaña a la cabeza de los hijos de Israel. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Agarren lo que Dios le ha dado, la fe, la ley. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. Hemos escuchado y desobedecemos en la práctica. Así era. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. Absorbió sus corazones el amor del becerro en lugar de amor de Dios. بِكُفْرِهِمْ. Por lo que ellos siempre conocían la verdad y no reconocían la verdad. Conocían y no reconocían. No aceptaban, rechazaban la verdad. بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Si su fe les está diciendo hacer estas cosas, la verdad tiene una mala fe. Sagrado Corán dice. Bueno, concluyamos lo que hemos hablado. Entonces, nosotros vemos que los judíos durante la historia han tenido textos sagrados. Cuando llega, el texto sagrado de ellos ha sido manipulado por los fariseos, que eran sacerdotes del templo. Y después otros textos han sido manipulados, dirigidos a dar a ellos el privilegio. Como un pueblo, no como los siervos de Dios, como una tribu escogida, como un pueblo escogido de Dios. Y nosotros terminamos esa parte del argumento que en el Sagrado Corán indica que ellos, en cuando recibieron al profeta del Islam, lo rechazaron. Los judíos que estaban en medio. Primera parte ya lo hemos concluido. Es decir, el primer argumento que es lo que el Sagrado Corán habla y las fuentes históricas hablan de que el pueblo judío se residió en la ciudad de Medina. Vamos al siguiente. ¿Cuáles son las leyes del Sagrado Corán que habla sobre el judaísmo y el cristianismo? ¿Qué dice de ellos? ¿Qué dice el Sagrado Corán sobre el Santísimo Profeta Jesús? ¿Cuál era la misión de Jesús? Porque hemos dicho, el Sagrado Corán
es que pretende que el nombre del profeta del Islam, anunciarlo era la gran misión del profeta Jesús. Entonces vamos a ver el Sagrado Corán que habla del Santísimo Jesús, que habla de su madre, que habla de sus compañeros, que habla de los apóstoles de Jesús, que habla de la misión de Jesús. Eso es un argumento, por supuesto. Sirve para los musulmanes y también para los cristianos judíos justos para tomar esta fuente como para estudiar e investigar más. Terminamos con 2 páginas. El nombre de Santísima Virgen María, en el nombre del profeta Jesús, ha sido mencionada en el Sagrado Corán. La palabra Cristo ha sido mencionado 11 veces en el Sagrado Corán. Masih es como ungido, mamsuh, la persona, quiere decir ungida por la bendición de Dios. Al-Masih, Isa ibn Maryam, el ungido, el Cristo, Jesús, hijo de María. Y también otra palabra que decir de los dichos de los cristianos, que dice, han sido incrédulos, que decir, ocultaron la verdad. El grupo de los cristianos que dijeron, al-Masih ibnullah, el Cristo es hijo de Dios. Ellos han ocultado la verdad, no es así. Nombre del profeta Jesús ha sido 25 veces mencionado en el Sagrado Corán. Isa o Yasur, Yoshua, es nombre del profeta Jesús, que siempre dice Isa ibn Maryam, Jesús hijo de María, no dice Jesús hijo de Dios, no. El Sagrado Corán insiste a decir Jesús hijo de María. Inshallah, mañana vamos a ver qué dice el Sagrado Corán, qué pretende el Sagrado Corán sobre Santísimo Jesús, sobre su nacimiento, sobre su misión, sobre sus apóstoles, qué hacía Jesús, cuál era el problema de Jesús, según la versión del Sagrado Corán, cuál era el problema que los fariseos y los judíos tenían con el profeta Jesús en el Sagrado Corán, inshallah, para tomar una conclusión, lo que dice el Sagrado Corán sobre la misión de Jesús, que nosotros hemos dicho que era anunciar la venida del último profeta, que es profeta del Islam, y que Jesús era musulmán, un profeta que vino a preparar el terreno para recibir a ese gran profeta de Dios, el último profeta de Dios. Quiere decir, todos estos milagros del profeta Jesús era para convencer al mundo, y más que todo a los judíos, que el último profeta está por venir. El reino del cielo es la venida del profeta Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Fatimata wa abiha wa ba'liha